Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en el que, como ustedes conocen, semana a semana analizamos puntos específicos del derecho con expertos en el área. El día de hoy contamos con la presencia de los doctores Ismael Quintana, maestrante de Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, además una persona que está muy activa en el área constitucional, y nuestro querido amigo y viejo conocido, el doctor Rafael Ollarte, profesor de Derecho Constitucional, máster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, que por cierto vi que la universidad quedó muy bien rankeada en los últimos, aunque no creo mucho en los rankings, pero bueno, le fue bastante bien. Siempre está arriba la Católica, Sí. si no está Católica, la U de Chile y la de San Paulo. La de Sao Paulo y la UBA. Sí, también la de La Campiñas UNAM ahora ha subido mucho. La es UNAM muy ha tenido buena. alguna, pero sí, esos son los que están arriba siempre. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Chile? 3 años. 3 años. ¿Qué tal la vida ahí, la vida universitaria en Santiago? Bueno, pues estás hablando de hace... Bueno, más sí, de- ya algo ha llovido desde entonces. Sí, por supuesto. Algunas lunas han pasado. ¿No? Eran los años, no sé cómo seguirá ahora, en que había mucha distancia entre el profesor y el alumno. Uh-huh. Había mucha exigencia y muy poco cariño, ¿no? Pero que al final eso se agradece. Bueno, pero eso es así como que una constante en Chile, ¿no? Son como muy acartonados los Sí. los catedráticos. La última vez que estuve ahí, los alumnos no se acercaban por esa cuestión de que, claro, no te pueden hablar si no te pidieron una cita, ese tipo de cosas. Sí, de verdad. Pero a la larga no está mal. A la larga. Sí, bueno, tiene sus pros y sus contras, digamos. Yo soy muy formal en esa materia. Así es que... Bueno, hoy, obviamente, con dos constitucionalistas de fuste, pues vamos a hablar de derecho constitucional. Como ustedes saben, este no es un programa político, pero cuando tenemos dos constitucionalistas, pues siempre toca hablar de la coyuntura. ¿Y por qué? Porque normalmente los constitucionalistas tienen la mala costumbre de politizar el discurso constitucional o constitucionalizar el discurso político. Los penalistas no. No tienen nada que ver con la política. Así que empezamos contigo, Rafael. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la sucesión presidencial. El presidente Serrano, el expresidente José Serrano, dio un paso al costado. Primero, ¿es esto constitucional? A ver. ¿O tenemos un vacío ahí e hicieron lo que...? A Serrano en realidad lo destituyeron. Y lo que indica la ley de la función legislativa es que el Pleno de la Asamblea puede destituir a su presidente siguiendo el procedimiento previsto en la ley, que la ley no establece ningún procedimiento específico para ese caso, pero sí tienes el procedimiento general, que es un debate y mayoría absoluta. Y así se adoptó la decisión. Se ha armado polémica no respecto de la posibilidad de destituirle. Yo creo que hay una mala interpretación. Sobre eso no ha habido mucho lío. Por parte de la secretaria, de la ex secretaria de la Asamblea, que ha renunciado indicando que no hay norma. Bueno, la norma sí existe, está en el 18, número 4 de la ley. Y la segunda cuestión que se ha dado es quién debía subrogar. Ahí viene quién debía reemplazar en realidad. Uh-huh. Y ahí viene la polémica, porque según la Constitución, la Asamblea elige presidente y 2 vicepresidentes cada 2 años. Exactamente. Siguiendo el esquema de la Constitución de 98, aunque ya no establece el tema de primera mayoría presidente, segunda mayoría vicepresidente, minorías, segunda vicepresidencia y el segundo periodo de 2 años, el volteo. Pero mantuvimos este esquema básico. Ahí se señaló en la Constitución, que el presidente y los vicepresidentes son subrogados, ¿cierto? Ahora, no dice si el reemplazo es definitivo o no. Claro, y no dice si es hasta completar el periodo Claro, o no. solo dice que en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente, le reemplazarán
el primer y segundo vicepresidentes. No dice hasta cuándo, a diferencia, por ejemplo, del reemplazo vicepresidencial, en el caso del presidente de la República. Claro. Lo que te dice es hasta el final del periodo, si el reemplazo es definitivo siempre. Ahora, ¿qué optó el legislador? Porque en el año 2009 se elabora una nueva ley orgánica de la función legislativa por esa mayoría de Alianza País que aplanaba todo, y siguieron el mismo esquema que la ley del 92 reformada del 98. Esto es que el vicepresidente de la Asamblea, el primer vicepresidente, reemplaza ante ausencia temporal o definitiva del presidente de la legislatura, siempre de modo temporal. Es decir, hasta que se nombre el reemplazo definitivo para completar el periodo. Esa fue la opción que tomó Alianza País. Nos puede gustar o disgustar, pero eso es lo que dice la ley, y lo dice 2 veces. Lo dice en el artículo 16, inciso segundo, y en el 18, inciso segundo. Es decir, no es solo una vez que te bueno, pero a ver, espérate un ratito, y aquí vamos contigo, Ismael. Un poco la impugnación, sobre todo desde el sector correísta, era que esto implicaba de alguna manera ubicar a la ley por encima de la Constitución. Sí, ahí básicamente el argumento era decir que este artículo 16, inciso segundo, violaría el artículo 121. Sí, iba en contravía de la Constitución o por lo menos lo reformaba. Y en realidad, si uno lee, completa las normas, lo que hace la ley es darle sentido, desarrollar la norma constitucional, porque si yo ahí... Ante una norma constitucional muy mal redactada, además. Sí, o sea, sí, nos deja una duda. La duda es hasta cuándo iba... Claro, porque podía haber dicho, el vicepresidente subrogará temporalmente hasta que el pleno de la Asamblea elija el definitivo. Sí. O pudo haber dicho que subrogará hasta por el resto de los 2 años. O por el resto de los 2 años, y con eso no teníamos problema ni interpretación posible. Entonces, lo que se hace ahí es leer parcialmente el artículo 16, inciso segundo, para hacer ver que hay una supuesta inconstitucionalidad en el 16, inciso segundo, respecto del 121, que a mi juicio no se presenta, porque lo que hace la ley es aclararnos ese tema que la Constitución dejó ahí, pero no la está contraviniendo. O sea, una cuestión es que una ley se convierta o se torne en inconstitucional por alterar el contenido de la Constitución, y otra cosa es que pretendamos desconocer que una ley, además de esta así de rango orgánico, según el artículo 133 de la Constitución, no pueda desarrollar el contenido de esta norma constitucional, que es lo que hace, que es lo que nos aclara que ese reemplazo del vicepresidente, del primero, del segundo en su orden, como indica la Constitución, se hace hasta que el pleno de la Asamblea sesione y nombre a su reemplazo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, vicio de inconstitucionalidad ahí no había. Por eso fue curiosísimo, además, que en esa sesión parlamentaria se mocione incluso cambiar el orden del día para remitir el caso a la Corte Constitucional. Porque si esperábamos respuesta de la Corte Constitucional vía acción de interpretación, eso se demoraba ahí por lo menos unos 5 años. Entonces hasta eso se acababa el periodo legislativo, ya teníamos otro presidente de la República, otro parlamento instalado ahí. Otra entonces, constitución. Claro, seguramente ya no había hasta Corte Constitucional. Sí, seguro. Bueno, nuestra Corte Constitucional. Ya el segundo bloque le dedicaremos a nuestra querida Corte Constitucional. Eso es bueno. Y claro, les mandaremos nuestros saludos. Pero ahora, por lo pronto, vamos a un par de temas adicionales. Consejo de Participación Ciudadana Temporal. ¿Qué puede, qué no puede hacer? A ver, el Consejo Transitorio asume todas las facultades del Consejo que permanentemente aparece en la Constitución. Facultades que además este Consejo que feneció nunca ejerció. Por ejemplo, combate a la corrupción. Sí, bueno, con un adicional. El anterior no tenía la capacidad de declarar cesados y caducados. Pero en principio, las mismas facultades, pero referidos se le ha agregado transitoriamente esta facultad, uno de evaluar los nombramientos realizados por el Consejo anterior. ¿Solo el anterior? Ahí va, dice el Consejo cesado. Sí, a ver, la pregunta es, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que no fue elegido por el Consejo de Participación anterior, sino del anterior, ¿podría ejercer las facultades? Sí, porque no dice que tenga que evaluar a los nombrados por los anteriores miembros del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación. Me encanta cómo interpretan los constitucionalistas. No, pero es que eso es lo que dice. A ver, tú tienes... Y lo peor es que te dicen, no, pero es que eso es lo que dice. Ver, para interpretar la Constitución, tú tienes dos elementos básicos. En este caso. Uno, esto fue realizado mediante una consulta popular. Entonces tú, cierto, tienes el texto de la norma. Ahora, ese texto puede contener alguna ambigüedad, porque comenzamos a discutir. Cuando dice Consejo cesado, ¿se refiere a la anterior estructura del Consejo o se refiere a los miembros recientemente cesados? No dice ninguna de las dos. Ahora, ¿qué es lo que te preguntaron?
en la consulta popular. A la hora en que el ciudadano fue a responder, tú le dijiste, oiga, nombremos un consejo transitorio para que evalúe al superintendente de organización ¿cómo es? De control de mercado territorial. No, el último que nombró. Patricio Rivera, el Patricio ordenamiento Rivera, territorial. de Economía Popular y Solidaria. Ah, no, sí, ¿Ya? ese. Y a Al este cor- otro funcionario, es decir, a dos. No, a nosotros no nos han preguntado eso, pues. A nosotros nos han preguntado si queremos que evalúen a todas Todos las aquellos que autoridades los nombran. exactamente en las que el Consejo interviene en el nombramiento. Eso nos han preguntado, no nos han dicho a fulano y a mengano, pues. Como es la idea de querer reducir las facultades del Consejo. Además, ¿por qué nos hicieron la pregunta? Porque nos queda clarísimo la forma como el Consejo en su integración anterior realizaba los nombramientos. Estos concursos que no eran nombramientos, era una vergüenza, sino eran dedazos, una pues, vergüenza. encubiertos Y por ahí. eso tenemos algunos funcionarios que, por ejemplo, no les habría alcanzado el currículum ni para juez de primera instancia y los tenemos dirigiendo la Administración de Justicia o la Fiscalía General. Sí, no, a ver, y eso sí con todo respeto, porque ser juez de primera instancia tienes que saber, pues. Sí, por eso porque te digo, si tú dejas en manos de un ni juez de siquiera les primera habría instancia, alcanzado, eso, por eso te estoy diciendo, ni siquiera habría alcanzado para juez de primera instancia, y sin embargo los tenemos dirigiendo varias de las instituciones más importantes de control. pero por supuesto, un fiscal como es, haciendo escuchar unos audios ahí, saltándose la ley, es el fiscal general de la nación. Bueno. Ismael, ¿tendría presentación una gestión del Consejo de Participación que no tope al Consejo de la Judicatura? No, eso no tendría nombre a mi juicio. Y yo siempre he sostenido una cuestión. La labor del Consejo Transitorio debería empezar precisamente por topar el tema de administración de justicia. ¿Por qué? Por una simple razón. Si uno arregla el tema de administración de justicia, puede toparse eventualmente con superintendentes arbitrarios, con un procurador, con un contralor, con un fiscal, todos arbitrarios. Pero usted tiene jueces preparados y además un órgano de administración de la carrera judicial que en realidad en vez de perseguir a los jueces se dedica a nombrar a quienes sí estén capacitados para llegar al cargo, a una judicatura. Las cuestiones se podrán corregir en el sistema judicial. En cambio, si empezamos al revés y dejamos de lado el tema de la administración de justicia y además de la administración de la carrera de justicia, bueno, pues quedaremos debiendo mucho al país. Y eso lo sufrimos todos los abogados que litigamos y no, sin duda. Concomitante a ello lo gremio. sufren quienes nos encargan sus casos en materia de patrocinio. Ahora, yo también quería topar el tema de hasta dónde podría llegar la labor del Consejo Transitorio, porque además, si uno lee todo el anexo, porque aquí se lee parcialmente las cuestiones, me parece que el último párrafo del anexo de la pregunta 3 establece de modo categórico y no deja lugar a dudas que el Consejo Transitorio asume todas las facultades que constitucional y legalmente le competen orgánicamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces ahí no habría ninguna duda. Con el plus, tenemos con el añadido de la facultad de la facultad entregada por el ciudadano a temporal través de los 6 ese- meses de evaluación y cesación anticipada de funciones. Ahí también sí preocupa, yo debo decir, el tema de llevar a los altares al debido proceso pretendiendo que un procedimiento de evaluación se convierta en un procedimiento exactamente. Son Son dos cuestiones cosas distintas. A mí Eso me lo parece vamos, que el eso Consejo lo vamos está a entrando desarrollar un en poquito terrenos más en el pantanosos. segundo bloque de este programa. Pues ahora tenemos que ir a comerciales, así que volvemos en un momento. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Amigos, amigas, volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy tenemos dos constitucionalistas de primer nivel y estamos analizando temas que, si bien pueden parecer de coyuntura, pero son fundamentales enfocarlos desde la estructura netamente jurídica. Yo creo que uno de los grandes problemas ya como país es que hemos delegado el debate jurídico a los políticos. Bueno, eso...
Y eso, bueno, eso pasa en todo lado, pero... A ver, pero ojalá que en realidad hubiese un debate jurídico. A ver, es impresentable que asambleístas que el año pasado daban el sí a la ley de plusvalía o a otras cuestiones, hoy día digan que, no, eso tiene que ser dejado sin efecto, el tema de las utilidades, es decir, un cambio de discurso absoluto, es decir, claro, interesante sería que el político someta su actuación a la ley, a la Constitución y sea leal. Pero además, sí, al Estado de Derecho, claro, y no a un mandadero, porque eso es lo que parece ahora. Se ha acabado el mandadero y ahora sí tenemos un poco más de libertad, o me manda otro, no sé. Entonces, si seguimos así, en que la política está totalmente desarraigada del derecho, pues bueno, usted no tendrá Estado de Derecho así nomás. Y claro, ahí eso venía también el tema que tú preguntabas sobre las competencias del Consejo Transitorio. A ver, antes de pasar a eso, quisiera terminar un tema que quedó pendiente, nos quedó en el tintero con Ismael, que es cómo tiene que actuar el Consejo de Participación en los mecanismos de evaluación, porque de alguna manera, obviamente los evaluados y las personas que tienen, los grupos que tienen interés detrás de quienes están actualmente en los órganos de control, nos están planteando como que casi esto es un juicio en el que se debería respetar todas las garantías de debido proceso, cuando esto no tiene ningún sentido. A ver, y esa lectura parte de, yo diría ahí sí un error que se contiene en el anexo de la pregunta 3, porque ahí se dice que para el proceso de evaluación y eventual cesación anticipada de funciones se va a garantizar y se va a respetar todas las reglas, derechos y principios del debido proceso. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se tiene que garantizar? La autoridad no debe... A ver, ¿qué es lo que debe garantizar la autoridad? Que si le pide información, la persona tenga tiempo suficiente, por ejemplo, para rendir y entregar esa información. ¿Cuántos mínimo ejercicio del derecho a la defensa? Claro, ¿cuántos casos ha resuelto? ¿Cuántas denuncias ha tenido? Si se podría hablar de derecho a la defensa. Claro, porque eso de confundir la evaluación con determinación de responsabilidades. No es un proceso, no es un procedimiento administrativo sancionatorio, es un procedimiento de evaluación, como cuando uno se presenta a la universidad a rendir un examen, el profesor le dice, tendrá aquí 1 hora para rendir el examen, usted verá cómo se acomoda y el tema queda resuelto. Acá es lo mismo, el funcionario debe ser llamado, tendrá que entregar la información que el consejo le requiera, de acuerdo al ámbito de sus competencias, digo yo, y en ese mismo momento, una vez revisada la documentación, el consejo tendrá que evaluar si esa persona, 1, se ha desempeñado correctamente en el cargo, es decir, cumpliendo la Constitución, cumpliendo el ordenamiento jurídico en general, o 2, si es que en realidad aquí lo que ha habido es un incumplimiento de funciones y por lo tanto amerita la cesación anticipada. Si llama la atención esta demora exagerada, diría yo, en la elaboración de unos supuestos reglamentos donde se van a establecer todos estos parámetros de evaluación, yo diría exagerados para gente que además, a la vista de todo el público, ha demostrado que no está capacitada para ejercer cargos públicos, como por ejemplo la Fiscalía General del Estado. O sea, seguimos en este entramado. Nuestra Fiscalía nos cubre de gloria todos los días, todas las semanas. Es impresionante. ¿Solo la Fiscalía? No, y no solo la Fiscalía. Bueno, a ver, hace 3 semanas el Consejo de la Judicatura. Pero, no, a ver, por favor, yo creo que con todo lo impresentables que han podido ser nuestras fiscalías anteriores, es la primera vez que vemos una cosa como la disputa del general con la subrogante, donde además empiezan a procesarse mutuamente. O sea, sí, naturalmente, pero en medio otro órgano importante, el Consejo de la Judicatura. De acuerdo. Que además de la noche a la mañana medidas cautelares y toda esta cosa. Ya hemos dejado claro, y en eso, presidente Moreno, escuche bien, y yo me encargaré de que usted escuche y vea este programa. Escuche bien, dentro, y escuche bien también Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que acabamos de decir en el primer bloque. No yo, los expertos en derecho constitucional. El Consejo de la Judicatura es parte de los órganos que deben entrar a evaluación y son susceptibles además de la aplicación de este mecanismo entregado por la ciudadanía de cesación de funciones. Así que cuidado con hacerse los locos. El Corte Constitucional. Porque además no es que por la evaluación te van a cesar. No, te van a evaluar. A ver, y lo que está pasando en el Ecuador hoy día es que nos estamos preocupando mucho, y está bien, de Fiscalía y Consejo de la Judicatura, que son órganos muy sensibles. Pero como que los otros pasan de agache, ¿no? O sea, como que las superintendencias... Mire, hoy día el país preocupadísimo por el tema de las transmisiones de fútbol. ¿Dónde está el superintendente de control del poder del mercado para evitar que se realicen prácticas monopólicas? Hay una evidente práctica monopólica cuando el que adquiere los derechos de transmisión dice, yo le doy a la cablera que me da $4.60 por cada abonado, compre o no el paquete de fútbol. Eso es una práctica monopólica. Tú tienes el producto y
al otro se la lanzas y ahí se lo has fregado. Bueno, yo ¿Ya? creo que en este tema incluso Fiscalía debería tener Ya, algo que ver. pero por ejemplo, superintendencia callada. Hay De otras acuerdo. cosas que son, parece que más importantes, De ¿no? acuerdo. Para la superintendencia. ¿Cómo nos va con la superintendencia esta de control de uso de suelo? ¿Cómo nos va con la super de compañías? ¿Cómo nos va con la super de bancos? Es decir, como que todo eso está pasando así como por debajo, Bueno, ¿no? pero unos que están calladitos, creo que se metieron a monja de claustro, son nuestros queridos jueces de la Corte Constitucional. Ah, bueno. Pero a ver, ¿en qué casos? En los sensibles, utilidades. ¿Por qué esta cuestión de haber gaveteado un caso y cuando llega un nuevo presidente de la República y un nuevo ministro de Trabajo le dicen eso es evidentemente inconstitucional, ahí sí actuamos? Bueno, O sea, porque si es que hubiese estado Correa que me dices que no me vamos con resuelve una el primera caso. pregunta sobre la Corte Constitucional. ¿Entra la Corte Constitucional dentro de los órganos que pueden ser evaluados y cesados por el Consejo Sí. de Participación Ciudadana? El Consejo de Participación interviene en el nombramiento Ujú. de la Corte Constitucional. Sí, sin Dos duda. delegados del presidente, 2 delegados de la Asamblea y 2 delegados de la Función de Transparencia. Ujú. Luego, ¿quién elabora los reglamentos para el concurso de Corte Constitucional? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se realiza el concurso. Entonces, ¿por qué estamos metidos en esta cuestión? Toda esta cuestión de la evaluación. Porque nos queda clarísimo cómo se nombraba, pues. De acuerdo. De que los concursos no eran tales. Es decir, nosotros nos hemos farreado otro sistema de nombramiento. Porque nos hemos farreado en los nombramientos directos, los nombramientos por ternas, los nombramientos por legislatura. Ahora vamos por nombramiento por concurso. Y ahora vamos a crear el tema del nombramiento por elección. Ya no te quedan otras fórmulas. O sea, si ya terminas de fregar todos los sistemas de nombramiento, ¿qué quieres? Pero es que claro, no hay ningún sistema de nombramientos a prueba de gente que no quiere tener órganos competentes en el sentido de que el que ocupe el cargo conozca, sepa lo que tiene que hacer, que sean independientes, es decir, que no reciban instrucciones y que sean, en su caso, imparciales en el caso de los órganos jurisdiccionales y objetivos en el caso de los órganos administrativos. Es decir, que tú solo mires la ley a la hora de resolver, no que te estés inventando el argumento porque tienes un resultado preconcebido. Eso es lo que se requiere en un Estado de Derecho, nada más y nada menos. Ojalá que haya voluntad política de aquello. ¿Qué falló, Ismael, en estos últimos 5 años? Porque decir, bueno, no toda la década funcionó igual. Fueron los últimos 5, 6, 7 años en donde creo que la Administración de Justicia sufrió una desestructuración más fuerte. Bueno, ¿Qué pasó? Yo no diría solo los 5 años, eso ha estado ahí, más allá de la construcción de edificios que además ahora ya ni sirven muchos de aquellos, el tema de colocar ahí gente que solamente rinde pleitesía al poder o al ejercicio del poder de turno es algo que no solamente va de 5 años hacia acá, vamos ya 10 años en esto. Por ejemplo, vamos con una Corte Constitucional que empezó mal, nos guste o no, fue criticada la decisión de su transformación de tribunal en Corte en transición. Ya empezamos mal. Y luego de eso, todo este favoritismo, por ejemplo, a atender con prontitud extrema, exagerada, los casos de interés gubernamental, demandas de inconstitucionalidad a la sazón, con otorgamiento de medidas cautelares, ahí sí, en 24 o 48 horas, cuando al resto de los ciudadanos pregunte pues si van y presentan su demanda de inconstitucionalidad y alguna vez en la vida han obtenido una medida cautelar por parte de la sala de admisión. Por ejemplo, el caso de las utilidades. Los 5 o 7 casos que están ahí, la norma ya se aplicó en el año anterior, causando los efectos dañosos sobre quienes demandaron y en general sobre los trabajadores. ¿Por qué? Porque hubo una Corte Constitucional que no tuvo la valentía de otorgar una medida cautelar. Y así podríamos seguir nombrando. Acciones extraordinarias de protección resueltas después de 5, 7, 8 años. Gente que ha fallecido inclusive en el transcurso de ese tiempo. Y que ordenan que le pidan disculpas públicas al muerto. Públicas. Eso hace nuestra Corte Constitucional. Eso tenemos. Además, ese es el órgano, como se dice, de cierre del aparato de justicia en Ecuador. Una Corte Nacional de Justicia donde existen jueces, por ejemplo, en la sala contencioso administrativa, que en vez de administrar justicia, insultan al abogado o insultan al casacionista. Ese tipo de actuaciones hemos tenido. Además, sumado a eso, un Consejo de la Judicatura que se dedica a perseguir a los pocos jueces que han habido, que se han puesto los pantalones y han fallado en cosas que al gobierno o el interés gubernamental de turno no le ha agradado. ¿Y qué ha pasado al otro día? Pues bueno, sumarios administrativos, errores inexcusables, jueces destituidos, jueces perseguidos. Eso es lo que hemos tenido. ¿Qué ha fallado? Lo que siempre ha fallado en Ecuador. Falta de voluntad política para que el sistema de administración de justicia camine de manera independiente, de manera imparcial. Ahora tenemos la oportunidad con este Consejo Transitorio, ojalá de que se limpie. Ojalá no la malgaste. Sí, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. Rafael, Ojalá. de la Corte Constitucional actual,
¿Podemos rescatar algo? A ver, yo creo que cuando tú tomas uno de esos cargos, debes saber que no es grato muchas veces. Yo creo que el cargo de juez no te da mucha gratitud, pero si tú no tienes el corazón lo suficientemente aplomado como para resistir críticas, no te metas a eso. Luego, entender que cuando tú administras justicia, no estás dando opinión sobre la ley que tienes que aplicar. Es decir, no es porque si te gusta la Constitución aplicas y si no te gusta, pues la dejas de lado. Tú tienes que proteger neutralmente algo que ahí está, más allá de los criterios de interpretación en la cual la política sí puede ingresar, si eres más conservador o más liberal, es decir, ahí entrará en juego. Sí, pero a ver, digamos, es decir, la política la política en forma de concepto, en forma de ideología, y además no la política en forma de una carajeada del líder político del partido. A ver, hay cuestiones que son discutibles y otras que no son discutibles, y que podemos, una cosa es el derecho deseado y otra cosa es el derecho vigente, ¿ya? Los temas de aborto, los temas de matrimonio homosexual, bueno, ahí entrará una carga ideológica, sí, pero no es posible que tú en un caso falles de un modo y en otro caso similar, idéntico, y que tú me salgas con la media mecha de que el proceso es un mundo y que por lo tanto cada caso es individual y tú puedes decir en este caso de acá lo que no has dicho acá, lo cual además te imposibilita, y te lo digo por experiencia personal, escribir. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, a ver, ¿pero qué dice la Corte respecto a eso? 1, 2 y 3. Y puedes tener 3 posiciones diferentes sobre temas exactamente iguales. Para una nueva Corte Constitucional, ¿stare decisis o no? Bueno, es que esa regla stare decisis es la regla del principio de igualdad, de la seguridad jurídica y de la imparcialidad. Curiosamente, la propia Corte Constitucional lo ha dicho. Juez que no sigue su propio precedente está violando el principio de igualdad porque está haciendo la ley distinta en tu caso que en el mío. Está violando el principio de seguridad jurídica porque no me permite prever cómo la Corte va a interpretar la norma en un caso concreto cuando ya lo hizo en otro. Y además eso de imparcialidad. Una justicia buena, honesta, es previsible. Pero por supuesto, sí, a ver, uno no puede garantizar el resultado de un juicio, pero que tú no puedas garantizar el resultado de la interpretación que sobre la norma hace una Corte, totalmente, que sea 2, 3 veces o cuantas sea, bueno, dependiendo del caso. Queridos colegas, amigos, como ustedes podría pasarme hablando 3 horas y creo que nos faltaría el programa. Les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias por habernos ilustrado en todos estos puntos del derecho constitucional. Obviamente los comprometo a una nueva invitación. Y bueno, esto es todo por hoy. Esto fue Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.